Bueno, buenas tardes. Seguimos, esta sería la clase 1C, o sea, la tercera parte de la clase 1 para el curso de AT de San Miguel. Yo estuve explicando en los videos anteriores algunas cosas del pensamiento freudiano, se los resumo en un dibujo, que es este que tengo acá, que espero que se vea bien, ¿sí? Esta especie de huevo sería la mente humana, el aparato psíquico, es una representación, es un dibujo nada más. Hacia arriba el mundo exterior, de donde recibimos de manera permanente mensajes, señales, estímulos. Hacia abajo el cuerpo, de donde también recibimos de manera permanente, constante, mensajes, señales, estímulos que tenemos que, los de afuera y los de adentro, procesar y tramitar. Les había dicho que lo del mundo exterior llega hasta nosotros por la vía de la percepción, de los órganos de los sentidos, que ahí se forman las representaciones que son de cosa y de palabra y que se articulan entre sí de maneras muy complejas. Este aparato psíquico tiene una estructura, arriba una primera instancia, un primer sistema que es de la conciencia, ligado estrechamente con la percepción, la relación con el mundo exterior, pequeño, limitado, no podemos tener en nuestra conciencia más de 2, 3 cosas a la vez y ya eso es muy complejo. Todo lo otro que puede ser consciente pero no lo es en un momento determinado, como ahora por ejemplo, estaría en esto que Freud denomina el preconsciente, que es mucho más grande que la conciencia. El preconsciente es la sede de la memoria, por lo tanto todo lo que sean recuerdos, inscripciones, etc., están en nuestro preconsciente. Vuelvo acá al ejemplo que ya les había dado, 3×8=24, el día de la bandera, el nombre de la abuela, todo eso está aquí en la memoria que es preconsciente. Y yo les decía que había una separación entre la conciencia y el preconsciente, que Freud lo dibuja con una línea punteada para indicar que hay una separación, pero que esa barrera es traspasable a voluntad, como la puerta que uno abre y cierra cuantas veces quiera o necesite entrar o salir de una habitación, ¿sí? Bien, hasta acá fue lo que yo hablé el otro día. Ahora vamos a la parte siguiente del esquema, esto que acá figura como el inconsciente y esta barrera, que no le puse nombre, ahora se lo pongo, que es la barrera de la represión o censura. La barrera de la represión. Esta barrera no es una pared, no es un muro, sino que es una barrera que supone un gasto de energía. Esto lo que quiere decir es que hay sectores de nuestra mente, lo que acá figura como el inconsciente, al cual nosotros no podemos acceder a voluntad. Yo puedo acceder a lo que está en mi preconsciente, 3×8=24, el día de la bandera, pero hay contenidos mentales que están aquí abajo que son inaccesibles porque esta barrera me lo impide. Como ustedes pueden ver, Freud lo que hace es, en el dibujo, una línea llena. Y esa línea llena indica que no es traspasable, que no es porosa, que no es permeable. ¿Qué es entonces la represión? Es aquello que separa el preconsciente del inconsciente. Dicho de otra manera, separa esos contenidos mentales a los que nosotros podemos acceder a voluntad pensando, por introspección, metiéndonos para adentro, de aquellos otros contenidos que no están accesibles para nosotros, que por más que querramos nosotros llegar a hacer fuerza, no vamos a poder llegar. ¿Sí? Les decía el otro día, creo que el psicoanálisis puede ser muchas cosas, no es simpático, porque lo que nos dice el psicoanálisis, lo que nos dice Freud,
es que no somos dueños de nuestra propia cabeza. Ya les dije que la memoria en buena medida funciona como quiere. Pero encima tenemos otra parte bastante grande, por cierto, a donde no podemos entrar. El inconsciente es nuestro, somos nosotros, no es ajeno, no es de otro, es mío, pero es una parte a donde yo no puedo entrar. Y lo que no me permite entrar es esa barrera de la represión o censura. No sé si ahí se lee bien que puse represión. Bien. Esa barrera de la represión o censura, que es un gasto de energía. O sea, cuanto más reprimo, más energía gasto. ¿En qué? Peleando conmigo mismo. ¿Qué hay en el inconsciente? Digamos que en el inconsciente lo que está es lo inaceptable. Lo inaceptable para cualquiera, no, lo inaceptable para mí. En mi inconsciente hay muchas cosas, pero lo que hay básicamente son aquellos contenidos mentales míos propios, personales, con los cuales yo no puedo entrar en contacto. ¿Por qué? Básicamente porque son desagradables, porque son repulsivos. Así como yo es la conciencia, no puede entrar en el inconsciente, lo que está inconsciente tampoco puede acceder al preconsciente y a la conciencia porque esta barrera se lo impide. Freud habla de represión o censura y toma como ejemplo la censura en tiempos de guerra, que determina qué se puede publicar en un diario y qué es lo que no se puede publicar, qué es lo que se puede decir en público, qué es lo que no se puede decir en público. ¿Sí? Pero insisto en esto, no solamente impide que yo entre, porque cuando llego acá reboto, sino que también impide que esto que está dentro pueda salir, pueda acceder. ¿Por qué no puede acceder? Porque es displacentero. ¿Es displacentero en sí mismo el contenido inconsciente? No, por ahí es muy placentero. Y entonces, ¿en qué quedamos? Lo que pasa es que puede ser placentero en un nivel y displacentero en otro. Aquello inconsciente puede ser placentero, el deseo sexual agresivo de distinto tipo, pero no es admisible, dice Freud en la primera tópica, para lo que él va a llamar las instancias superiores de lo anímico, que acá en este dibujo no lo incluye, que va a estar después en la segunda tópica cuando él cambie este dibujo, o sea, cuando cambie esta concepción. Mantengámonos en la primera tópica, que la formula en 1899, en un libro famoso que se llama La interpretación de los sueños. Entonces, lo que él va a decir ahí es que los contenidos inconscientes están reprimidos, o sea, se les deniega el acceso al preconsciente y por lo tanto a la conciencia, porque esos contenidos son inadmisibles, displacenteros para la moral y para los ideales de cada quien. ¿Se entiende esto? No se reprime cualquier cosa, se reprime aquello que mi moral o mis ideales dictaminaron como insoportable, como inadmisible, como prohibido. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que la represión, si bien está en todos, en principio en todos, porque si no tenemos que hablar de patología, la represión está en todos, pero no todo el mundo reprime lo mismo. Digamos, el mismo contenido mental que a mí me espanta conscientemente y no lo puedo admitir, al de al lado lo fascina y lo tiene totalmente en su conciencia. Y al de más allá lo deja indiferente. ¿Se entiende? No reprimimos todos lo mismo. Puedo decir que todos tenemos represión, pero no todo el mundo reprime lo mismo. ¿Qué hay entonces en el inconsciente? ¿Cuáles son los contenidos mentales que están en el inconsciente? Son muchos. Por ejemplo, recuerdos. Hay muchos recuerdos que no están en el preconsciente, sino que quedaron reprimidos y fueron al inconsciente, y ahí pueden estar guardados años o décadas.
o toda la vida, y me muero y no me enteré. Hay muchas cosas, pero podemos sintetizar diciendo que lo que hay son deseos. Deseos. ¿Qué es un deseo? Un deseo es un querer alcanzar. Tener un deseo se supone que yo quiero algo. Hay distintos tipos de deseos, hay miles, pero digamos, los más importantes son los deseos de ser. Lo que se le pregunta al chico, ¿qué querés ser cuando seas grande? Es un deseo de ser. Deseos de tener, plata, conquistas, lugares, posiciones, etc. De ser, de tener. Deseos de hacer algo a alguien o que alguien me haga algo a mí. Esos deseos, ser, tener y hacer, pueden estar encadenados, en general están encadenados. Tomemos como un ejemplo el deseo sexual. Un deseo heterosexual que supone que yo soy o me siento hombre, que tengo ciertos deseos, quiero tener mujeres, para hacerles que me hagan X cosas, ¿se entiende? Los deseos de ser, tener y hacer pueden ir juntos o a veces pueden ser contradictorios porque puede haber conflictos también en estas cosas. Y además de los distintos tipos de deseos de ser, tener y hacer, hay diversos contenidos en esos deseos. Y entonces podemos hablar de 4 contenidos fundamentales en los deseos. Después hay cientos de contenidos, ¿no? Deseos que tengan que ver con el amor, con la agresión, con la ambición o con el egoísmo. Los deseos amorosos son de distinto tipo. Deseos sexuales, como dije recién, la ternura, la compasión, la camaradería, la solidaridad, eso que hoy está tan en boca de todos, tan demandado, ser solidario, cuidar al otro, etc. Todo eso tiene que ver, por supuesto, con el amor. Después, segundo, los deseos de orden agresivo, que pueden ser la agresión, los celos, la envidia, el rencor, la descalificación del otro, el desprecio, la subestimación, etcétera, etcétera, en todas sus variedades y además en todas sus intensidades. En tercer lugar, deseos ambiciosos, de conquista, de posesión, de tener lugares, etcétera. Y en cuarto lugar, el egoísmo, que hoy también está en boga, porque uno ve en la tele, se entera, en las redes, de gente que es verdaderamente muy egoísta. Egoísmo y solidaridad son 2 polos opuestos, se excluyen mutuamente. El egoísta no es solidario, el que es solidario no es egoísta. Egoísta es el que piensa mucho más en él que en los otros, y llevado al extremo no le importa nada de los otros. Y el solidario es aquel que toma en cuenta a los otros, a veces también se le va la mano y piensa más en los otros que en sí mismo. ¿Se entiende entonces, no? Deseos del orden del amor, del orden de la agresión, ambiciosos de conquista de posesiones, deseos egoístas, todo para mí. Tenemos muchos deseos son conscientes, por supuesto. Si yo les pregunto a ustedes por sus deseos de ser, me van a decir, bueno, yo quiero ser ateo, quiero ser... Si les pregunto por sus deseos de tener, me van a decir, yo quiero tener esto, aquello. Y por sus deseos de hacer también me van a decir, yo quiero hacer esto o que me hagan lo otro. Si les pregunto si tienen deseos amorosos, me van a decir que sí, por supuesto. Si tienen deseos agresivos, me van a decir que sí, que se enojan, que por ahí guardan rencor. Si tienen ambiciones, me van a decir que sí. Si son egoístas, me van a decir que en algunas cosas sí. Lo único que la gente no admite es tener envidia. La envidia tiene muy mala prensa, todo el mundo dice que no. Envidia sana, que en realidad es admiración y es una forma del amor. El amor a aquel que es superior a uno, que está colocado en un nivel más alto que el de uno. Ahora, todos estos deseos que ustedes me puedan decir que tienen son deseos conscientes, porque saben. Y entonces el inconsciente son deseos de cualquiera de esos tipos y contenidos, pero que están reprimidos, por lo tanto, que ustedes los desconocen.
¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son inadmisibles. Ahora, si el inconsciente está escondido y es inaccesible, ¿cómo sabemos que existe? ¿Sí? Existe por sus manifestaciones, existe por sus derivados. Lo prohibido, a nivel individual y a nivel colectivo también, no puede aparecer a cara descubierta. ¿Cómo aparece entonces? Disfrazándose. ¿Cómo se pasa una censura? Camuflando, disfrazando, deformando, escondiendo. Así, en todos esos largos años donde no se podía nombrar a Perón en la tele, ¿sí? La proscripción del peronismo duró 18 años, se lo nombraba con alegorías, con alusiones, donde todo el mundo entendía que estaban hablando de Perón, pero hay una canción de Marilyn Walsh que se llama El 45, referido al año, donde ella cuenta sus vivencias de esa época y dice, donde el que te dije salió al balcón. El que te dije era el general, claramente, no era otro, ¿sí? Si él ponía cuando Perón salía al balcón, simplemente se la censuraban. Entonces puso el que te dije salía al balcón y pasaba. Todos sabían, inclusive la censura, que estaban hablando del pero. Así como funciona la censura a nivel social, funciona también la censura adentro nuestro. Entonces nos encontramos con lo que serían los derivados, las manifestaciones del inconsciente, que van a aparecer siempre en la conciencia, pero que van a tener un contenido escondido, como el caballo de Troya, ¿sí? Que era un regalo y tenía soldados adentro. De ahí viene la frase presente griego. De ahí viene también el término troyano, del virus en la computadora, que te lo manda como si fuera un archivo tonto, y cuando lo abriste te comió todo. ¿Se entiende? Viene escondido, viene deformado, viene camuflado. ¿Sí? ¿Cuáles son esas manifestaciones del inconsciente? Freud las llama formaciones sustitutivas o formaciones del inconsciente o formas de retorno de lo reprimido. Son unas cuantas, las voy a mencionar por arriba porque explicar cada una de estas llevaría mucho tiempo. En primer lugar, los sueños. Les dije que este esquema del aparato psíquico Freud lo formula en 1899 en un libro que se llama La interpretación de los sueños. Interpretar quiere decir encontrar el sentido oculto de algo, develar, descifrar. Como cualquier mensaje cifrado en código, uno lo tiene que descifrar. Bien, los sueños están cifrados. Freud va a decir que el sueño normal en el adulto es la realización disfrazada de un deseo prohibido. No puedo explicar esto, la interpretación de los sueños son 600 páginas. No puedo explicar eso en una clase, simplemente digo que cuando uno sueña, sueña mucho más de lo que sabe que sueña. O sea que esos sueños que son largos o cortos, pero que en general son absurdos, disparatados, abstrusos, fuera de la lógica, tienen un contenido, que el motor de ese sueño es la realización de un deseo que está frustrado. Los actos fallidos, equivocaciones verbales de distinto tipo, etc., también se los toma como manifestación del inconsciente. Acá el que lo entendió muy bien fue Chespirito, cuando el Chapulín decía, el Chavo decía, se me chispoteó, o fue sin querer queriendo, ¿se acuerdan? Mandó algo que no tendría que haber mandado. Frente a ciertos lapsus o ciertos fallidos, la gente dice automáticamente se delató. Pisó el palito, mostró la hilacha. Es cierto, está mostrando algo que no quería. Tenemos los actos fallidos, tenemos los sueños, tenemos los chistes, tenemos la vida de fantasía y por lo tanto el arte en los chicos y en los adultos.
son todas maneras de transmitir mucho más de lo que uno mismo sabe que está transmitiendo. Quiero decir, un autor no es consciente de todo lo que pone. Cualquier obra va a decir mucho más, empezando por el propio autor, que lo que ese autor suponía que estaba poniendo. ¿Sí? Por eso está la función del crítico de cine, de arte, etcétera, que es aquel que interpreta. Bien, entonces, estos son los contenidos del inconsciente, básicamente deseos. Ahora, ¿por qué los deseos pugnan por acceder a la conciencia? ¿Por qué no se quedan tranquilos ahí en el inconsciente donde están y se dejan de embromar y listo? Porque un deseo, lo dije hace un rato, es un querer alcanzar. Y todo deseo lo que busca es la satisfacción. Y para satisfacerse, un deseo, consciente o inconsciente, tiene que ponerse en acto. ¿Sí? Digo, en estas épocas en que uno no puede viajar, yo digo, ay, qué lindo que sería ir a Tahití, la Polinesia, las islas, el mar, las palmeras, ¿viste? Qué bonito. Eso es una fantasía. Puedo entrar y mirar todos los videos de YouTube y todas las películas que yo quiera, pero mi deseo de viajar sigue insatisfecho hasta que yo me suba a un avión. No es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo mirar algo por la tele que estar ahí. ¿Se entiende? Entonces, un deseo se satisface cuando se pone en acto. Los deseos reprimidos inconscientes están insatisfechos. No se pueden poner en acto. No pueden descargar. ¿Por qué? Porque a la motricidad voluntaria la maneja la conciencia. Supongamos que uno quiera secuestrar un avión, ¿sí? ¿Desde dónde se secuestra el avión? De arriba del avión, claramente. ¿Pero yo puedo secuestrar un avión desde la bodega? No. ¿Desde la cabina de pasajeros? No. ¿Dónde tengo que ir para secuestrar el avión? A la cabina del piloto, que es así chiquita, que sería la conciencia, que es la que va a decidir si yo aterrizo en un aeropuerto o me estrello contra una torre. ¿Se entiende? El deseo inconsciente reprimido tiene que llegar a la conciencia para acceder a la motricidad voluntaria y ponerse en acto, satisfacerse con la realización. Mientras no haya puesta en acto, mientras no haya descarga, el deseo va a estar insatisfecho. Soy consciente que estoy dando información muy abstracta en poco tiempo. Y además con la desventaja esta de hablarle a la pantalla, yo me estoy hablando a mí, en este momento me veo a mí, no a ustedes, que no es lo mismo, por supuesto, que tenerlos ahí adelante y ver las caras, si entienden, si no entienden, que las preguntas que me hagan, que las respuestas, los ejemplos, etc. Pero bueno, esto es así, por lo menos hasta que nos pongamos prácticos, es así, es más concentrado, es más condensado. Si seguimos bajando, van a ver ustedes que por debajo del inconsciente Freud pone el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo del que habla Freud? ¿El cerebro? No. Él era médico y neurólogo, así que él sabía de estas cosas. Pero no, él habla del cuerpo como una fuente energética. La clase que viene, que ya sería la 2A, vamos a hablar de la relación mente-cuerpo y vamos a hablar, si ustedes ya tienen algún texto, de un concepto que tiene que ver con el estímulo corporal, que es un invento freudiano, un descubrimiento, que es el concepto de pulsión, pulsiones. Vamos a ver qué es una pulsión, qué tipos distintos de pulsiones hay, qué características tienen las pulsiones y cómo y de qué manera el cuerpo es una exigencia de trabajo para la mente. Lo repito porque lo dije de entrada y que quede claro. La mente humana, el aparato psíquico, no se reduce al cuerpo, al cerebro. Se asienta en el cuerpo y en el sistema nervioso central,
el cerebro, pero es toda una organización psíquica con sus propias leyes. ¿Entiende? La mente humana no es reductible al cerebro. Si hay muerte cerebral, no hay mente, eso está claro. Pero el cerebro no es la mente, son dos cosas distintas. Definimos a la mente, defendemos esta idea de que la mente es un espacio simbólico, un espacio de representaciones, de pensamientos, de sentido, de afectos. ¿Ok? Entonces, la vez que viene vamos a ver la teoría de las pulsiones, veremos pulsión sexual, pulsiones de autoconservación, pulsiones agresivas, diré algo de narcisismo, algo de Edipo e iré a la segunda tópica. La clase que viene también va a estar fraccionada. Ya les dije que si no los videos son muy pesados y tardan demasiado en subir, ¿sí? Bueno, este es el momento en el que yo digo, ¿hay alguna pregunta antes de que me vaya? Pero bueno, en este caso quedamos así, no hay pregunta que valga. De todos modos, por supuesto, ustedes pueden hacerme llegar preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan. ¿Ok? Bueno, muy bien, dejamos acá entonces y ya la semana que viene me vuelvo a conectar con ustedes para la clase 2, que seguramente también va a ser 2A, 2B, 2C. Igual escribo yo en el video y lo diferencio, lo noto bien para que después ustedes no se confundan. Bueno, muy bien. Nada más por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Que siga todo bien. Paciencia con el coronavirus. Responsabilidad con todo esto. Y bueno, y el deseo en este momento. Que el bichito, el maldito bicho, siga de largo. Muy bien. Que no entre en la casa de nadie, quiero decir. Nos vemos la semana que viene. Gracias por todo. Nos vemos.